clases donde las dejamos hace 2 sábados. Voy a iniciar con la grabación porque siempre se me olvida. Ahí estamos. Iniciando la grabación entonces para no olvidarlo. Buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase donde nos quedamos hace 2 sábados. Como todos los sábados vamos a hacer el pequeño resumen para poder situarnos en el tema, ¿verdad? El último tema que estuvimos viendo fue la clasificación doctrinaria y legal de los órganos de la sociedad y vimos que dentro de esos órganos teníamos el órgano de soberanía, que es el órgano supremo, ¿verdad?, de la sociedad mercantil. También vimos que teníamos el órgano de administración, que es el que va a ejercer el control del gobierno o va a administrar en sí una sociedad mercantil. Y por último, teníamos el órgano de fiscalización, ¿verdad? Que dijimos que puede ser interno, puede ser externo a las personas, externo a las personas que coloquen dentro de este órgano, que puede estar constituido por uno o varios contadores o auditores, ¿verdad? Y que va a ser el órgano encargado de la vigilancia de todos aquellos actos que realice el órgano de administración. Muy bien. Entendiendo que eso fue lo que vimos, vamos a partir entonces de que esas son las generalidades dentro de una sociedad mercantil. Hasta este punto, o sea, hasta su primer parcial, nosotros hemos visto las generalidades de la sociedad mercantil, lo que deben de tener en sí las sociedades mercantiles de forma general, sea cualquiera que sea el tipo de sociedad. Desde cómo se constituye, qué debe de contener esa acta de constitución que le da vida a la sociedad, hasta cuáles son todos aquellos órganos que van a funcionar dentro de la sociedad y que van a permitir el desarrollo y viabilidad del objeto de la sociedad de acuerdo a su escritura de constitución. Esas son las generalidades en el derecho mercantil en esta parte de nuestro tema. Vamos entonces ahora a ubicarnos ya a las sociedades en sí de forma particular. Cuando hablamos de que vamos a dedicarnos en sí a las sociedades de forma particular, quiere decir que vamos a conocer cada una de estas sociedades. Muy bien, vamos a iniciar hoy con la sociedad colectiva, que es de alguna forma la sociedad más simple, más sencilla que tenemos dentro de las sociedades que vamos a conocer en derecho mercantil. ¿Qué vamos a decir de la sociedad colectiva? Que esta sociedad colectiva es meramente personalista, ¿sí? Es una sociedad mercantil conformada por personas. Esta sociedad colectiva se va a identificar con una razón social en la que cada uno de los socios que esté en ella, por las obligaciones sociales que va a tener, van a responder por las obligaciones de la sociedad de una forma subsidiaria, ilimitada y solidaria. ¿A qué nos referimos cuando decimos una forma subsidiaria, ilimitada y solidaria? Quiere decir que los socios que conformen una sociedad mercantil de tipo personalista, como es la sociedad colectiva, van a tener cada uno de ellos de forma grupal, pero también de forma independiente, la obligación de responder por todos aquellos actos que realice la sociedad y sobre todo por todos aquellos actos que puedan ir en detrimento del pecunio, en detrimento
de lo que las personas inviertan en ellas, del capital, por todos aquellos actos que tengan una responsabilidad civil o penal. Entonces, lo van a hacer todos a un mismo tiempo y a falta de alguno, por X o Y razón que puede darse en la vida, lo van a hacer los demás de forma subsidiaria. ¿Qué quiere decir? Que van a responder unos por otros, que en su momento no puedan responder. Obviamente, esto también significa que los otros van a tener derecho de replicar contra los que no respondieron. Si no me entienden, me preguntan y yo lo explico de otra forma. Me refiero a que si en una sociedad hay 4 socios, en una sociedad de este tipo, una sociedad colectiva que es personalista, hay 4 socios y la sociedad por X motivo termina no siendo funcional para el objeto para el que fue creada y termina teniendo un pasivo más grande que su activo, se declara en quiebra, pero aún así resulta tener deudas con acreedores. Los socios van a tener que responder por partes iguales para poder subsanar estas deudas que se tienen con los proveedores. Pero más que eso, si alguno de los socios, por alguna razón, en el momento en que sea exigida el cobro de la obligatoriedad, no puede aportar lo que le corresponde, los demás socios tienen que responder por él, siempre guardándose el derecho de replicar contra el socio que no pudo responder. Es decir, de que este socio siempre va a tener para con los socios que sí respondieron la obligación de la devolución de la parte que le corresponde, la obligación de pagarles a ellos lo que ellos pagaron en su nombre en el momento de hacerse efectivo el pago de la obligación. Entonces, por eso es que decimos que responden de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente. Subsidiario, un socio puede sustituir a otro en la obligación que le corresponde, ilimitado porque van a responder con todos los bienes que tienen sobre las deudas que tenga la sociedad, y solidariamente porque aún así lo que causó el perjuicio en la sociedad haya sido culpa de un solo socio, todos los demás tienen la obligación de responder ante terceros por el compromiso de la sociedad. Muy bien. Entonces, con esto nos vamos a ir al artículo 59 del Código de Comercio, que es nuestro fundamento legal de este tipo de sociedad. La sociedad colectiva se encuentra fundamentada en el capítulo 3 del Código de Comercio, a partir del artículo 59 al artículo 67, y nos dice exactamente lo que ya sabemos. Sociedad colectiva es la que existe bajo una razón social y en la cual todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente de las obligaciones sociales. Yo les estoy diciendo únicamente el primer artículo que nos define y nos fundamenta legalmente la existencia de la sociedad colectiva, pero obviamente ustedes tienen que leer todo el capítulo 3 que es de las sociedades, ¿verdad? Y en este caso del 59 al 67, que son los que fundamentan una sociedad colectiva. La sociedad colectiva, como todas las sociedades, va a tener sus propias características.
¿Cuáles son las características? Primero, ya lo dijimos que es una sociedad personalista. Esto quiere decir que no vamos a disminuir de ninguna forma la importancia que va a tener el capital en esta sociedad como en todas las otras sociedades, porque es en sí lo que le va a dar vida al objeto social, o sea, lo que va a permitir que se realice el objeto social o la razón por la cual fue creada la sociedad. Pero lo importante o la característica principal en esta sociedad es la calidad personal del socio que contribuye a que esta sociedad realice las funciones o el objeto para el cual fue creada, ¿verdad? Esta calidad de los socios que va a tener relaciones con terceros en el funcionamiento de la sociedad y que estas relaciones sean sólidas para poder darle un giro comercial a la sociedad que están creando. Por eso es una sociedad que su característica principal es ser personalista, porque lo principal en esta sociedad van a ser las personas, los socios que le están dando vida a esta sociedad, ya que son ellos los que van a hacer girar el objeto de la sociedad, ¿verdad? La siguiente característica, ya la dijimos en su definición, que se identifica con una razón social, que es el nombre que va a tener la sociedad y este nombre se va a formar con el nombre y apellido de uno de los socios o con los apellidos de dos o más socios. Perdón que alguien me estaba pidiendo ahí que lo admitiera. Con el apellido de dos o más socios y se le va a agregar siempre la leyenda y compañía, sociedad colectiva. ¿Qué quiere decir? Puede ser, qué sé yo, Alfredo Guzmán o Guzmán y Álvarez y compañía y sociedad colectiva, puede ser, qué sé yo, son los apellidos que se me ocurren en este momento, cómo se va a formar la denominación social de esa sociedad colectiva. La responsabilidad de los socios, ya lo dijimos al inicio, es ilimitada, porque van a responder con todo lo que tienen por el perjuicio que pueda causar la sociedad, solidaria, porque todos tienen que hacerlo, aún no sea la culpa de uno de ellos, por ejemplo, el perjuicio que se ha causado, y subsidiaria, lo que quiere decir que cualquiera de ellos va a poder actuar o responder en el nombre del otro que no puede en ese momento con su derecho intacto de repetir contra este. Muy bien, esta sociedad en estas obligaciones que tiene subsidiarias, cuando no se puede responder de las obligaciones contraídas con los propios bienes, patrimonio, capital que tenga la sociedad, cada uno de los socios está obligado a responder con su propio patrimonio para cumplir las obligaciones, ¿verdad? Por eso es ilimitada también, porque se responde con el patrimonio personal y solidaria, porque la responsabilidad se tiene por el total y no por una parte de la deuda. Esta sociedad tiene los órganos de los que ya hablamos que tienen todas las sociedades mercantiles y va a tener como órgano de soberanía una junta general. A diferencia, aquí empiezan ustedes a ver las diferencias, les sugiero hacer su cuadro comparativo con las sociedades. Hoy están viendo la primera y van a ver las características y posiblemente
eh, puedan ir ya notando desde hoy las diferencias entre cada una. En su cuadro comparativo se van a dar cuenta que esta diferencia de una sociedad accionada, esta es una colectiva, a diferencia de una sociedad accionada, no va a tener una asamblea general, sino una junta general. Entonces, la primera característica es que tiene una junta general que va a fungir como el órgano de soberanía, porque es esta junta general la que va a tomar todas aquellas decisiones o resoluciones que le correspondan a la sociedad de conformidad con la ley y obviamente con lo que estipule la escritura de sociedad. Es lo que va a regir la sociedad, ¿verdad? Y la convocatoria para realizar esta junta general la pueden hacer los administradores o cualquier socio que esté en esa sociedad, siendo suficiente para esta convocatoria una simple citación por escrito con con un tiempo de 48 horas de anticipación. Con esto es suficiente para eh, realizar una junta general, ¿verdad? En esta sociedad se puede hacer una junta totalitaria de socios. Esto es su órgano de soberanía, la Junta General. El órgano de administración va a estar dentro de esta sociedad como en todas las sociedades y los administradores de la sociedad pueden ser socios o no, como ellos quieran. Pueden llevar a otra persona para que administre la sociedad. Si no se indica dentro de la escritura de sociedad o dentro de la escritura de constitución quién es el administrador de esa sociedad, todos los administradores o todos los socios se van a considerar a Hola, Lick. No se escucha. Creo que se desconectó. ¿Quieres Sí, saber si se desconectó? Sí, ¿verdad? sí se desconectó. Gracias.
¿Me escuchan y me ven? Porque yo los perdí por un momento. Sí, se Sí, escucha. la escuchamos y la Muchas vemos. gracias, muchas gracias, muy amables. Muy bien, continuamos entonces, licenciados. Entonces, esta sociedad, como les digo, en su órgano de administración, nosotros abogados somos los que definimos a través de la escritura constitutiva de sociedad la designación de quién va a ser el administrador de la sociedad, un administrador único, un gerente general, como nuestro cliente nos lo solicite. Si nuestro cliente no tiene el conocimiento, no tiene la experiencia de la formación de una sociedad, entra nuestra labor de asesoría en decirle, mire, la sociedad tiene que componerse del órgano A, B o C, y estas son sus responsabilidades en este tipo de sociedad. Y usted me tiene que decir al momento de estar haciendo la escritura constitutiva de la sociedad quién la va a administrar para colocar el nombre aquí, o me tiene que decir que van a elegir un administrador fuera de la sociedad para que yo coloque que el administrador será electo, nombrado XY. Esa es nuestra labor de asesoría al momento de constituir una sociedad. Y por último, esta sociedad, al igual que las demás sociedades, va a tener un órgano de fiscalización. Y este órgano de fiscalización va a ser exactamente todo aquel socio que no sea administrador, o todos ellos pueden ser, o ellos van a escoger a uno o dos de los demás socios, pero lo ideal en este tipo de sociedad es que se nombre a un delegado para que a su costa, o sea, a costa de todos, vigile todos aquellos actos de los administradores, para que se constituya este delegado de ellos mismos o de entre ellos mismos o alguien ajeno a la sociedad para que vigile todos los actos de la administración. Muy bien, mis queridos licenciados, esta es la sociedad más simple, la sociedad que menos contenido podríamos decir que tiene, ¿sí? La sociedad colectiva. Es la más simple tanto en su administración como en su conocimiento, como en su manejo. Pero hay algo que va a ser igual de importante, menos complicado, pero sí muy importante para ustedes, para ustedes. El cliente de ustedes que llegue con ustedes notarios y les pida la constitución de una sociedad colectiva, es porque dentro de su razonamiento, dentro de los fines que tiene para el objeto social de esta sociedad, tiene una idea de las dimensiones que quiere tener en su proyección. No quiere complicarse seguramente con acciones, tampoco va a tener el capital como para hacer una sociedad accionada. No quiere hacer asambleas generales, no quiere hacer publicaciones, va a reducir de alguna forma esos pasos macro que se dan en otro tipo de sociedad. ¿Pero qué creen ustedes? La obligación de ustedes, notarios, es la misma. Esta sociedad va a ser posiblemente una sociedad menos laboriosa al redactar la escritura constitutiva, pero no así una sociedad que va a requerir menos responsabilidad y menos entrega de ustedes notarios. ¿Por qué razón? Porque la escritura constitutiva de sociedad, por ser un instrumento solemne, notarial, que va dentro del protocolo del notario, esa escritura solemne
es la que le va a dar vida a esta sociedad en la dimensión que los socios quieren que tenga vida. Y ustedes, notarios, van a ser los responsables de que todas las ideas alborotadas que trae su cliente a su bufete se hagan realidad a través de plasmarlo en un documento o en un instrumento solemne. Entonces, su labor no solo va a ser que la sociedad quede inscrita ante el registro mercantil y nazca la vida jurídica. La labor de ustedes es preguntarle a sus clientes qué es lo que quieren, a dónde pretenden llegar, cuál es el objetivo que tienen con la creación de esa sociedad, ¿sí? Aclararles para qué sirve esa sociedad, cómo puede manejarse esa sociedad y cómo debe manejarse esa sociedad dentro del marco legal o dentro de la normativa jurídica. Y una vez que ustedes tengan claro qué es lo que ellos quieren, ustedes les van a viabilizar a sus clientes cuál es el tipo de sociedad que mejor les conviene para los intereses que están manifestando. Posterior a eso, ustedes también les van a manifestar a sus clientes cuáles son las obligaciones que van a tener con cada una de las sociedades que ellos puedan querer. La labor más grande y la de mayor responsabilidad en ese momento no es la de sus clientes. Ellos van a tener responsabilidad cuando esa sociedad nazca la vida jurídica, pero la responsabilidad hasta entonces recae en ustedes notarios, ¿sí? Yo espero nunca encontrarme con la revisión de un documento, de un acta constitutiva de sociedad y que vea que el firmante de esa acta es uno de mis alumnos que recibió mercantil. Si fue en la licenciatura, recibió mercantil 1, 2 y 3 conmigo, o si fue en la maestría, recibió mercantil intermedio y avanzado, y que esa acta que estoy revisando tenga errores flagrantes en su constitución. Porque yo sí les doy la libertad a ustedes de que me hagan todas las preguntas que quieren. Miren, yo no puedo saber de tejer, no puedo saber hacer un suéter, no puedo saber coser, no puedo saber de mi carro mecánica. Yo de mi carro solo sé que no tengo que dejar las llaves adentro y que tengo que echarle gasolina para que mi carro me lleve y me traiga, y de ahí no sé nada. Ah, bueno, ya sé cambiar una llanta también. De ahí no sé mayor cosa. Puedo no saber de quiénes son los grupos de moda, no puedo saber de canciones, de géneros musicales, pero hay una cosa que yo sé y es derecho mercantil. No sé el 100%, pero sí trato de tener un conocimiento con una base firme sobre derecho mercantil. Y humildemente estoy aquí frente a ustedes para poner lo que yo sé, lo poco que yo sé, al servicio de ustedes. Entonces, ustedes pueden hacerme todas las preguntas que ustedes quieran, porque no quiero que mañana vayan a cometer errores de algo que pudieron saber ahora. En ese sentido, tienen que entender que esa responsabilidad de las que les estoy hablando, antes de que esta sociedad se convierta en una realidad, porque ya es una persona jurídica, esa responsabilidad es de ustedes, mis apreciados licenciados, es de ustedes, ¿sí? Entonces, tienen que ser muy cuidadosos. El notario sale a la calle y el notario va a tener un tarifario que pueda ser más o menos común
entre algún tipo de actos. Pero el notario no está regido al cobro de sus honorarios por ninguna ley que le estipule que eso y solo eso puede cobrar, ¿sí? La competencia para ustedes notarios está fuerte en la calle. Se los digo yo que soy notaria de hace algunos años. Si no estoy mal, vamos más allá de los 46,000 ahorita, ¿verdad? Del colegiado 46,000, por ahí. La competencia está fuerte. La diferencia la hacen ustedes, porque ustedes van en cualquier rama del derecho a prestar sus servicios, ¿sí? Y saben qué calidad de servicios están prestando. Yo me reuní hace unos días con unos colegas a una pequeña reunión de convivencia que tuvimos porque teníamos ya tiempo de no vernos, y me dice uno de ellos, es que no me vas a creer, me dice, por un caso que le llegó. Llegaron conmigo y me dijeron esto y esto, era un caso penal. Y yo les dije, bueno, sí, el caso se tiene que ir así, así, yo les cobro tanto por la primera declaración, vamos a hacer esto, esto, lo otro, y aquí nos vamos a caer en esta etapa, vamos a hacer lo mismo. Me dijeron que no, que estaba muy caro. Bueno, no me dijeron nada. Ya no llegaron. ¿Qué había pasado? Me dijeron que no, que estaba muy caro y que encontraron otro abogado que les cobró más barato. Sí, estamos hablando de la rama penal, pero eso no es ahorita notarial. Bueno, les dijo a mi amigo, ¿verdad? En su derecho, espero que todo les vaya muy bien. Se quedó. Pasó el tiempo y lo llamaron. Y es que fíjese que esto y el otro, y mejor ahora queremos que el caso lo lleve usted. Mi amigo con todo el derecho del mundo les dijo, mire, en el momento en el que se encuentra ahorita el proceso, yo ya no les cobro lo que les cobraba antes. ¿Por qué razón? Porque ahorita yo ya no tengo que seguir los simples pasos que yo hubiera hecho desde el inicio, sino que ahorita me toca enmendar un montón de procesos que se hicieron mal, lo cual lleva más tiempo, más trabajo, más dedicación, sobre todo el tiempo de uno, que es lo valioso, ¿verdad? Entonces yo ahorita no les puedo cobrar lo mismo. Terminaron con mi amigo y va su proceso. Pero vamos al hecho de que en esta competencia de la que yo les estoy hablando, es una competencia dura, o que muchos llaman dura en la calle, porque ustedes van ahí a la zona de sopilotear, que le llaman, fuera Se cree lo mejor. de los que en algún momento iniciamos, vamos, y que nos gusta penal. Pues vamos a los casos que caen, sobre todo viernes en la tarde, noche, sábado en la noche, que hay muchos casos de muchos detenidos y uno ahí saca sus primeras audiencias. Me estaban diciendo que hay abogados ahí, que le cobran 650 quetzales por una audiencia a una persona que llegó detenida. Y son todos los que están principiando y que Dios sabe cómo se graduaron, ¿verdad? Pero ellos están principiando. Yo, Evelyn Archila, no soy la mejor abogada del mundo, pero yo una primera audiencia no se la realizo a nadie con un mínimo de 5,000 a 7,000 quetzales. No puedo, mi tiempo no me lo permite. Eso es una primera audiencia y dependiendo el tipo de delito que sea. Entonces, una persona no me va a querer pagar a mí 7,000 quetzales por una primera audiencia que posiblemente a mí me lleve 3 horas de trabajo o 4, si le puede pagar 600 a otra persona que está allá afuera. Lo que sí es diferente los resultados que yo le voy a mostrar en esa primera audiencia a los que le va a mostrar un principiante. ¿Sí? Pero ustedes van a pasar la misma parte de esto cuando vean derecho mercantil. Van a encontrar sus clientes abogados que les hagan una escritura de sociedad por 1,000 quetzales.
los van a encontrar. Pero, ¿qué escrituras de sociedad van a hacer? ¿Y cómo se van a salvar de todos los problemas por los defectos de forma y de fondo que tengan todas esas escrituras y el tiempo que les va a llevar a esas personas constituir su sociedad? Es lo que yo no quiero que pase con ustedes. No si yo les di derecho mercantil, porque yo les quiero dar derecho mercantil para que ustedes se planten frente a su cliente y cuando les pida una sociedad colectiva, no le cobren menos de 4.500 o 5.000 quetzales por una escritura, porque ese es el derecho mercantil que tienen que aprender, porque ustedes le van a dar a su cliente una asesoría y un servicio de calidad. Así es que si yo sé un poquito de derecho mercantil, estoy a su disposición. Hagan preguntas si tienen dudas, pero aprendámoslo bien. Ya vieron ahorita entonces la sociedad colectiva, que es la más simple en cuanto a lo laborioso se diga de su desarrollo, pero no la menos importante para ustedes, porque ustedes ahí son los artífices a través de esa escritura social que es solo ustedes le pueden dar vida por la fe que ustedes tienen, la fe pública, de poner a andar esa primer sociedad que van a colocar en sus manos. Esa escritura de sociedad debe de ser pulcra. Y les digo, si estuviéramos en clases presenciales, mi primer parcial o segundo parcial o un corto hubiera sido que ustedes me realizaran dentro de clase una parte de esa escritura social. Lamentablemente, las clases virtuales no dan estas oportunidades, ¿verdad? No dan esas oportunidades, pero les recomiendo buscar ya su primer escritura de sociedad en comandita simple. No hay dudas, ¿verdad? Sociedad en comandita simple. Esta clase o este tipo de sociedad mercantil también es un tipo de sociedad personalista. ¿Qué quiere decir? La comandita simple va a ser importante para ella, primordial para ella, los socios dentro de esta sociedad más allá del capital de la sociedad. Es una sociedad de tipo personalista, también se va a identificar con una razón social. Se necesita para la creación de esta sociedad un capital fundacional, o sea, con qué crearla. Y en esta clase de sociedad, en este tipo de sociedad, van a existir dos tipos de socios, a diferencia de la sociedad en comandita, de la sociedad colectiva. Aunque en la sociedad colectiva también pueden haber dos tipos de socios, que pueden ser socios capitalistas y socios industriales. Muy bien, la sociedad en comandita, para su cuadro comparativo, tiene la coexistencia de dos tipos de socio, pero con diferente grado de responsabilidad. En la sociedad colectiva pueden existir dos tipos de socios. El socio industrial, que únicamente va a aportar trabajo a la sociedad, y el socio capitalista, que va a aportar dinero para que éste, con sus ideas, su trabajo, realice el objeto de la sociedad. Pero van a tener cierto grado de responsabilidad. Ahora bien, en esta sociedad, estos socios que existen en la comandita simple tienen diferentes grados de responsabilidad. Esta sociedad que les digo va a funcionar bajo una razón social y va a estar compuesta de uno o varios socios
comanditados, ¿sí? Que van a responder ante el público, ante la sociedad, ante la ley, de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria, al igual que en la sociedad anterior, de todas las obligaciones sociales, y también va a estar compuesta por uno o varios socios comanditarios que van a tener una responsabilidad limitada al monto de su aportación. Entonces, si nos damos cuenta, ya va a haber una diferencia, no solo en los aportes, sino también una diferencia en la responsabilidad que tengan los dos tipos de socios que coexisten en esta sociedad, ¿sí? Y va a haber una diferencia en el capital que aporten estos tipos de socios que coexisten a esa sociedad. ¿Cuáles son las características de una sociedad en comandita simple? Ya se las dije ahorita con lo que les estaba diciendo, pero las vamos a enlistar o delinear. La primera es la responsabilidad de los socios comanditados, porque es solidaria, subsidiaria e ilimitada. Siempre. La siguiente característica es que las socios comanditarios es por el monto de sus aportaciones a la sociedad. La tercera característica es que esta sociedad es de un capital fundacional. ¿Por qué? Porque es indispensable para que se otorgue esa escritura de constitución de la sociedad que el capital con el que se esté creando esta sociedad esté aportado de forma íntegra. Tiene que estar aportado en su totalidad. Otra característica es que estas aportaciones que hacen los dos tipos de socios que coexisten en esta sociedad no va a estar representada por acciones. Esta no es una sociedad accionada, por eso se llama sociedad en comandita simple. Y la última característica es que los socios comanditados, tienen con exclusividad, solo ellos pueden tener la administración según la escritura social, salvo que dentro de la misma escritura social quede estipulado, ¿sí?, que sea esta sociedad administrada por personas de fuera, por extraños o por personas que no sean socios. Ahora bien, los socios comanditarios tienen absolutamente prohibido cualquier acto de administración dentro de la sociedad de comandita simple. El socio comanditario ahorita puede asistir a las juntas de socios con voz, pero no va a tener voto. Puede examinar, puede revisar, vigilar, inspeccionar, fiscalizar todos los actos de los administradores, la contabilidad, manejo de dinero. Puede celebrar contratos por cuenta propia o ajena a la sociedad, puede seguir su vida normal, siempre que estos contratos que celebre fuera de la vida de la sociedad no afecten la administración de la sociedad, y puede participar en la liquidación de la sociedad. Licenciado Marvin, mande usted. Buenos días, licenciada. Buenos Fíjese que días. estaba siguiendo la lectura en el código, pero no encuentro las características que usted mencionó. Sería tan amable de decirme más o menos en dónde estaban. Recuérdense que las características son doctrinarias, ¿sí? Las características son doctrinarias, pero tenemos el fundamento legal de la sociedad en comandita simple en el capítulo 4, artículo 68 al 80.
Recordemos que no todas las características van a aparecer fundamentadas en una ley, porque tenemos características de forma doctrinaria y tenemos fundamentos de características legales. Pero si usted ve, por ejemplo, una en el 73 dice: comanditarios, los socios comanditarios no pueden administrar. Los socios comanditarios tienen prohibido cualquier acto de administración de la sociedad, aún en calidad de apoderados de los socios comanditados o de la sociedad. Y sigue. Ahí, cuando uno expulga bien el código, va encontrando fundamento para las características doctrinarias de este tipo de sociedades. ¿Le aclaré, licenciado Marvin? Sí, licenciada, gracias. Usted había dicho que empezaba en la el sociedad de comanditas 68. del 68, dijo que llegaba al 80, pero empieza en el 68 Perdón, y llega llega al al 77. 77. Sí, y ya en el 78 empieza la responsabilidad limitada. Tiene usted toda la razón. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, hablábamos de que los comanditados son los que tienen la exclusividad de la administración, ¿sí? Y los comanditarios tienen prohibido, ipso facto, diríamos nosotros en derecho, poder ejercer actos de administración, pero sí pueden asistir a todas las juntas de socios y van a tener voz, mas no van a tener voto para deliberar. Pueden fiscalizar, pueden examinar, inspeccionar, vigilar la contabilidad y todos aquellos actos de los administradores, y por aparte ellos siguen teniendo su vida normal. Pueden celebrar cualquier tipo de acto o contrato de forma personal fuera de la sociedad, siempre y cuando estos no afecten la libre administración de la sociedad. Asimismo, también pueden participar en la liquidación de la sociedad, llegado el momento en que la sociedad deba de ser liquidada. Y la última característica de estas sociedades es que existen bajo una razón social, y esta razón social debe de formarse con el nombre de uno de los socios comanditados o con el apellido de dos o más de ellos, y tienen que agregarle siempre la leyenda compañía, sociedad en comandita, únicamente. Compañía, sociedad en comandita, o en este caso también puedes hacer sus abreviaturas, ¿verdad? Pero siempre esa razón social, y para que ustedes puedan distinguirla a simple vista cuando lean un documento legal, es que va a estar formada con los apellidos de dos o más de los socios comanditados, ¿verdad? Y va a tener la leyenda compañía, sociedad en comandita. Muy bien, hasta allí la sociedad en comandita. Simple. ¿Alguna duda, licenciados? ¿No? Ya llevan tarea con esto, ¿sí? Ya llevan tarea. Porque si se dan cuenta, hasta el artículo, ahorita les digo, Vamos desde el artículo 14 en las sociedades y ahorita ya llegamos al 77. Esos artículos ustedes tienen que sabérselos como se saben el Padre Nuestro, ¿verdad? Si no es que me los reciten de memoria, sí tienen que saber ubicarlos y en dónde pueden encontrar en esos artículos del Código Mercantil justamente lo necesario para resolver cualquier problema o duda que se tenga en cuanto a este tipo de sociedades que vamos viendo.
Si no hay ninguna duda, quiere decir que he sido clara en todo lo que estoy diciendo. Y nos vamos ahorita a la tercera sociedad que vamos a ver y que es la sociedad de comandita por acciones. ¿Sí? Muy bien. Esta sociedad es parecida pero diferente, dirían en la facultad, ¿verdad? Parecida pero diferente a la sociedad anterior. Siempre va a ser una sociedad en comandita, pero va a estar accionada. Sin que yo inicie la sociedad en comandita, díganme cuál sería las dos, una similitud con la sociedad en comandita simple y una diferencia en la sociedad en comandita simple, lo que se les ocurra a ustedes, solo con el nombre. Una es sociedad en comandita simple y la otra sociedad en comandita por acciones. ¿Cuál sería una similitud que tengan y cuál sería una diferencia que ustedes creen que tengan? Sin leer, sin nada, solo tratando de hacer un análisis lógico. Y lo que usted había dicho, tal vez una similitud es de que están compuestas por varios socios. Por ejemplo, la comandita simple por uno o varios socios. Y la otra dice que varios socios. Entonces, las similitudes que se pueden componer por varios socios, considero yo. No se me vaya, licenciado Marvin, porque su respuesta está bien, pero quiero que me la profundice un poquito más. Aquí siempre nos... La respuesta está bien, pero quiero que vaya un poquito más allá a su análisis. Una vez que es una sociedad, licenciado Marvin, una vez que es una sociedad, sacando de este tema de lo que estamos viendo la sociedad de emprendimiento, una vez que es una sociedad mercantil, siempre van a estar compuestas por más de un socio, ¿verdad? Por eso es una sociedad. O sea, esa sería una generalidad con todas las sociedades. Pero una con esta en especial, licenciado Marvin, y siempre va bien porque va a ir por los socios. A ver, dígame un poquito más. ¿Es una similitud? ¿Es una similitud y una diferencia? Háblame un poquito más de los socios. ¿En qué se pueden parecer estas dos sociedades de comandita simple y comandita por acciones? Si alguien lo quiere apoyar también, pero a ver. Hola, hola. Sí, maestra, sin leer, pues que en la sociedad en comandita por acciones, es que, bueno, como la misma palabra lo dice, ¿verdad? Pues tienen derechos, también tienen voz y voto. Voz y voto los socios. Sí. Muy bien, esa podría ser una diferencia. Muy bien. Pero hay algo más en las similitudes. A ver. Serían sus aportaciones, Liz. ¿Cómo, licenciado Marvin? A ver, cuénteme. No tenga miedo, usted dígame lo que piense. No, la verdad es que estoy leyendo. ¿Me parece? Pero veo que ambos dicen que tienen que dar sus, por ejemplo, en comandita simple dice uno o varios socios que tienen responsabilidad limitada al monto de su aportación. Y en el otro dice pago, dice están obligados al pago de sus aportaciones. Muy bien. Ya no los voy a hacer sufrir. Miren, pues, licenciados. ¿Saben qué me gusta a mí en la carrera de Derecho? Es que aunque a cualquier otro profesional le duela, los abogados pensamos de forma diferente. De verdad, siempre vamos más allá a lo que simplemente está a nuestra vista. ¿Por qué? Porque siempre nos adelantamos a las soluciones que pueda darnos cualquier problema. Entonces, eso es lo que necesito que ustedes hagan. Si es una sociedad en comandita simple y una sociedad en comandita por acciones, muy bien. La primera diferencia que vamos a tener ahí
es que en una van a haber aportaciones y en la otra van a haber acciones. Esa es la primera diferencia. Y simplemente con el nombre. Simple, aportaciones por acciones. Esas aportaciones son a través de acciones. Es una sociedad accionada. Similitud, comandita simple, comandita por acciones, quiere decir que el tipo de socios en ambas sociedades va a ser comanditarios y comanditados, porque es una sociedad en comandita. En ninguna otra sociedad de las que ustedes van a ver socios comanditarios y comanditados. Únicamente se van a repetir en la comandita simple y en la comandita por acciones. Y con eso no tenemos que leer toda la definición o todo el fundamento legal de la sociedad en comandita. El simple nombre nos está dando la similitud que van a tener y la diferencia que van a tener. Comandita simple y comandita por acciones, los socios en ambas sociedades van a ser comanditarios y comanditados. Comandita simple, aportaciones. Comandita por acciones, sociedad accionada. ¿Sí? Muy bien. Eso es para su cuadro comparativo. Siguiente. Esta comandita por acciones. Nos dice que esta comandita por acciones es aquella en la cual uno o varios socios comanditados responden de forma subsidiaria, ilimitada y solidaria por todas aquellas obligaciones sociales que tiene la sociedad, los comanditados. Y uno o varios socios comanditarios que tienen la responsabilidad limitada al monto de las acciones que han suscrito, van a responder solamente por ese monto. Y las aportaciones en esta sociedad, en este tipo de sociedad, van a ser aportaciones representadas por acciones, ¿sí? Veamos qué nos dice el 195 del Código de Comercio. Nos dice de la sociedad en comandita por acciones. Sociedad en comandita por acciones es aquella en la cual uno o varios socios comanditados responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales y uno o varios socios comanditarios tienen la responsabilidad limitada al monto de las acciones que han suscrito en la misma forma que los accionistas de una sociedad anónima. Las aportaciones deben de estar representadas por acciones, las cuales deberán ser nominativas. Las sociedades en comandita por acciones constituidas antes de la vigencia de la ley de extinción de dominio, cuyo pacto social les faculte emitir acciones al portador y tengan pendiente la emisión de acciones, deberán realizarla únicamente por acciones nominativas o nominadas. Los socios aquí van a ser comanditarios y comanditados. Y los comanditarios van a tener un tipo de responsabilidad y los comanditados van a tener otro tipo de responsabilidad, ¿sí? Y en esta sociedad no va a haber tampoco acciones que interfieran entre las obligaciones que tengan uno y que tengan otros, porque van a estar bien definidas para cada uno de los socios. No pueden ser socios todos aquellos que no posean una acción dentro de esta sociedad, porque esta sociedad, su particularidad es que las aportaciones van a estar representadas por acciones, ¿verdad? El régimen jurídico es compatible completamente con el régimen jurídico de la sociedad anónima.
Características de la sociedad de comandita, de comandita por acciones, en comandita por acciones. La responsabilidad de los socios comanditados es solidaria, subsidiaria e ilimitada. La responsabilidad de los socios comanditarios es por el monto de las aportaciones que hicieron a la sociedad. Los socios comanditados tienen con exclusividad la administración, porque ellos tienen toda la responsabilidad, ¿verdad? La responsabilidad más grande. Este tipo de sociedad existe también bajo una razón social y esta razón social debe de estar formada con el nombre de uno de los socios comanditados o con los apellidos de dos o más de ellos con el agregado compañía, sociedad en comandita por acciones. Para este tipo de sociedad es obligatorio, escuchen bien, esclarecer o establecer dentro de la escritura de constitución, la escritura constitutiva de la sociedad, un órgano de fiscalización que esté integrado por uno o por varios contadores, auditores o comisarios nombrados exclusivamente por los socios comanditarios. ¿Por qué creen ustedes, mis queridos abogados, que tiene esta particularidad que no han tenido las dos sociedades que vimos anteriormente? En las sociedades dicen que tiene que existir el órgano de fiscalización, que puede ser por esto o puede ser por lo otro, puede formarse libremente. Pero esta sociedad nos dice, es obligatorio que dentro de la escritura constitutiva de la sociedad exista el órgano de fiscalización. Primer presupuesto legal aquí. Si no va el órgano de fiscalización en la creación de una sociedad de comandita por acciones, el primer tache y el primer rebote del registro mercantil para ustedes, abogados, para ustedes notarios, porque tienen que hacer una ampliación de esa escritura para que nazca a la vista jurídica. Porque son ustedes los obligados a saber que dentro de esta sociedad no pueden cometer ese error. Sí tiene que ir el órgano de fiscalización, sí o sí, pero lo más importante es que ese órgano de fiscalización tiene que estar integrado por uno o varios contadores, auditores o comisarios nombrados exclusivamente por los socios comanditarios. ¿Por qué creen ustedes que se da esta particularidad en esta sociedad? Los escucho. Mis queridos licenciados, tengo 65 participantes en esta clase. Quiero escuchar a alguien. No van a decir que les doy miedo, ¿verdad? Hola, hola. Como diría una novela de hace 50 años, aquí yo, allá quién. Maestra, buenos días. Hola, buenos días, Milik. Hola, no es que le tengamos miedo, lo que pasa que en mi caso yo estoy tratando de escucharle y estoy en la vía pública, hoy no cargo, no cargo el documento que imprimí. Entonces, para mí es un poquito complicado el tema, entonces, por eso no puedo emitir opinión, pero sí estoy tratando de ponerle atención hoy. Muy bien. Entonces, yo sé que todos me están poniendo atención. Sí. No. Disculpe, oye, así estamos, yo creo que así estamos la mayoría, pues,
Yo no he tenido un contacto tan directo con esta rama del derecho, entonces, pero estamos poniendo atención y muchas gracias por su paciencia, licenciada. Uy, No tiene de qué, no tiene de qué. Yo sé que me están poniendo atención. ¿Saben cómo se nota eso, licenciados? Cuando hay clases que a los alumnos no les interesa o les preocupa más la clase que viene después, empiezan a desconectarse desde media hora antes y se ve que a uno le baja la audiencia, diría uno, ¿verdad? Pero sí, sé que están poniendo atención. ¿Por qué les pregunto? Yo sé que si ustedes no lo saben, a mí me tienen aquí para explicarles. Y si yo lo tengo que repetir 20 veces lo repito. Porque mi único objetivo es que ustedes me comprendan. Es hablar de la forma más sencilla posible para que ustedes lo comprendan. Gracias, licenciado Elvin. Entiendo que ande en la vía pública, no se preocupen. Solo quiero interesarlos en la clase y que me la comprendan. Muy bien, como sé que son tímidos, entonces les voy a repetir la pregunta y les voy a aclarar. Les dije que en esta sociedad o en este tipo de sociedad es obligatorio, sí o sí, constituir el órgano de fiscalización dentro de la escritura pública, ¿verdad? Ahí tenemos que dejarlo por escrito, sí o sí. Y que este órgano de fiscalización debe de estar constituido por uno o varios contadores, auditores o comisarios nombrados exclusivamente por los socios comanditarios. Les preguntaba por qué creían que se daba esta particularidad. Y les digo por qué. Se da esta particularidad porque diputados son los que van a ejercer la administración de la sociedad. Son ellos los que van a decir, hagamos, compremos, vendamos, quitamos, pongamos, subamos, bajemos, y van a hacer toda esa administración y funcionamiento de la sociedad, los comanditados. Entonces, los comanditarios que también están aportando su dinero a esta sociedad, ¿sí? Tienen el derecho de fiscalizar, de ver que todas aquellas acciones administrativas, contables y financieras que están ejerciendo los comanditados, porque ese es su derecho según las características de la sociedad, solo ellos pueden administrar. Estos comanditarios tienen el derecho de fiscalizar esas acciones. ¿Por qué? Porque si aquellos tienen el poder de decisión, los comanditados tienen el poder de decisión, yo que también soy socio, que también aporté dinero a esta sociedad, como el objetivo, como siempre, todo en mercantil, de lucro. Recordemos que esta es una de las características del derecho mercantil, el lucro, ¿verdad? Nadie se mete a una sociedad mercantil para no ganar, para divertirse o para hacer obras filantrópicas. Para eso están las sociedades civiles. Las mercantiles tienen un objetivo de lucro, de ganancia. Son sociedades comerciales. Entonces, los socios que no pueden participar en la administración de esta sociedad, los que no pueden tomar las riendas de esta sociedad para hacer las cosas como ellos dicen, sí van a tener derecho a fiscalizar lo que hacen los otros socios. Los que van a hacer todas las acciones para administrar son los comanditados, pero los comanditarios ejercen el órgano de fiscalización y van a poder realizar todas aquellas acciones para que los comanditados den cuenta del manejo de la sociedad y del dinero que está invertido en la sociedad. Esa es la respuesta, mis queridos licenciados. Muy bien. Asumiendo yo, Evelyn Archila, que ustedes me han entendido, la sociedad comanditada, simple, comanditada por acciones, van a empezar todos su cuadro
su cuadro comparativo de sociedades, su cuadro comparativo. Ese cuadro comparativo lo vamos a entregar más adelante en nuestra clase. Pero tienen que empezarlo para ir comprendiendo similitudes y diferencias. Asumiendo que ya nos quedó clara la sociedad de comandita por acciones, vamos a pasar ahora a la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Ninguna duda, licenciados? ¿Puedo pasar a la siguiente sociedad? Licenciada, disculpe, yo tengo una inquietud. Ya que no tengo a la mano el folletito, ¿sería tan amable de repetirme cuántos tipos de sociedades en comandita tenemos, Dos, por favor? sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por acciones, nada más. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias. Con todo gusto, mi querido licenciado. Solamente dos tipos de sociedades en comandita, la simple y la accionada, o la simple y la comandita por acciones. Muy bien. Sociedad de responsabilidad limitada. Esta sociedad, a diferencia de las tres sociedades vistas en clase, no es... Bueno, mejor no les voy a decir la diferencia todavía. Esta sociedad es una sociedad como las demás, esta es la similitud, mercantil, ¿verdad? Esta sociedad, al igual que las demás, se identifica con una razón social o con una denominación. Tiene un capital fundacional, o sea, con el que se va a fundar, con que va a nacer a la vida jurídica. La sociedad tiene ese capital dividido en aportes, no representables por títulos valores, o sea, no representable por acciones. Y en esta sociedad, la responsabilidad de los socios se va a limitar al monto de las aportaciones, salvo que en la escritura constitutiva de sociedad se haya plasmado algo diferente de acuerdo a la autonomía de la voluntad, ¿verdad? Veamos en nuestro código el capítulo 5 de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. ¿Qué nos dice este capítulo? Nos dice, la sociedad de responsabilidad limitada es la compuesta por varios socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. Por las obligaciones sociales responde únicamente el patrimonio de la sociedad y en su caso la suma que a más de las aportaciones convenga la escritura social. El capital estará dividido en aportaciones que no podrán incorporarse a títulos de ninguna naturaleza ni denominarse acciones. Solo en eso vemos que esta sociedad también es muy particular, solo con el primer artículo. Porque nos está diciendo, sí, que esta sociedad no va a tener en ningún momento las características de que los socios responden de forma subsidiaria, ilimitada y solidaria por las acciones de la sociedad. Esta sociedad está fuera de esto. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que los socios nunca van a tener una acción, o sea, no está dentro de las sociedades accionadas. Esta es una sociedad cuyo capital va a estar dividido en aportaciones. Esto es similar a dos sociedades que vimos anteriormente, ¿sí? Que son la sociedad colectiva y la sociedad
de comandita simple, que el aporte de los socios va a estar dividido pues en eso, en aportes, y que jamás estos aportes se pueden representar con ningún tipo de títulos, valores, no se pueden representar con acciones, ¿verdad? Siguiente característica muy particular de esta sociedad es que nos dice que por las obligaciones sociales, por las obligaciones que tenga la sociedad, ¿verdad? Responde únicamente el patrimonio de la sociedad, o sea, cualquiera de los socios no tiene por qué responder con su patrimonio personal por las pérdidas o responsabilidades de la sociedad en la que está inmerso. No, aquí no hay una responsabilidad ilimitada ni subsidiaria, ni solidaria. Cada uno va a responder por su patrimonio, por el patrimonio de la sociedad, y en todo caso, la suma que a más de las aportaciones convenga a la escritura social. O sea, nuevamente, la ley, la norma jurídica, les está dando a ustedes, abogados, el poder en el nacimiento de otra persona jurídica. Ustedes le tienen que a una responsabilidad de sociedad, una sociedad de responsabilidad limitada. Y ustedes le van a decir, en este tipo de sociedad, usted no va a tener una acción, usted va a ser socio por una aportación, la sociedad va a responder por las aportaciones de la sociedad, más no va a haber un compromiso con su patrimonio personal, ¿sí? Pero en este tipo de sociedad, en la escritura social, se puede dejar estipulado, según nos dice la ley, la suma que a más de las aportaciones convenga a la escritura social. O sea, usted, notario, va a dejar en la escritura social que la sociedad, el pactito feliz y responsabilidad limitada, va a dejar va a responder a sus socios por la suma de las acciones del capital que sume, perdón, la suma del capital de las aportaciones de dicha sociedad, y por un monto de 10,000 quetzales determinados en esta escritura social. Y todas aquellas personas que quieran hacer negocios con la sociedad de responsabilidad limitada van a entender que si la suma de todas las aportaciones, o sea, el capital que compone esta sociedad, vamos a pensar que es una sociedad de 10 socios, ¿sí? Y cada socio dio 2,000 quetzales. Entonces, el capital de la sociedad vamos a suponer que es 20,000 quetzales. Les estoy dando un dato hipotético para no cruzarnos con números. 20,000 quetzales. Y en la escritura social que ustedes pueden tener a la vista para poder hacer negocios con esta sociedad, van a ver que la sociedad responde con esas aportaciones, que son 20,000 quetzales de todos los socios, más 10,000 quetzales más. Lo siento, perdón. Entonces, ustedes van a ver, si quieren hacer negocios con la sociedad de responsabilidad limitada del Patito Feliz, ustedes se van a dar cuenta que si ese negocio se cae, la responsabilidad de la sociedad van a ser 20,000 quetzales que tienen aportaciones más 10,000 más que dice la escritura social, y la ley no los va a obligar a más. Entonces, ustedes sabrán si quieren hacer negocios con esa sociedad por 1,000,000 de quetzales, por 50,000 quetzales, por 100,000 quetzales, incluso por 40,000 quetzales. ¿Por qué? Porque en el momento que algo suceda, la sociedad le va a responder a usted por 30,000. Ese es el máximo, porque esa es la suma de lo que dejó estipulado en su escritura social, más las aportaciones de cada uno de los socios. ¿Comprendimos eso? Licenciado Elvin, ¿qué manda?
Sí, licenciada, salud. Le estoy entendiendo de que usted, en esto último que está diciendo del negocio de la persona que quiere hacer con la sociedad, ¿se está refiriendo al cliente o Sí, se está refiriendo a un socio más de la sociedad? O no, sea, ven, yo hago un negocio con la sociedad y usted indica de que hasta 20,000 quetzales se puede recuperar, pero ahorita que se está refiriendo a ese negocio de 1 millón de quetzales, ¿se refiere a yo como cliente para tener una relación comercial con la sociedad o a mi persona como un socio más de la sociedad? Disculpe, licenciado. claro que sí, licenciado Elvin. Perdón si no me pude explicar. Efectivamente, es a la persona externa a la sociedad. Vamos a suponer, eh, vamos a ver un nombre que vea aquí. El licenciado Marvin y yo tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, el Patito Feliz. Y con el Patito Feliz nosotros vendemos piscinas, porque es verano y nosotros vamos a vender con el licenciado Marvin piscinas. ¿Sí? Entonces hacemos nuestra sociedad, el licenciado Marvin aporta 10,000 quetzales y yo aporto 10,000 quetzales y constituimos nuestra sociedad. Y en nuestra escritura social queda indicado que nosotros vamos a responder hasta por 10,000 quetzales más. Entonces, el licenciado Marvin y yo decidimos que usted, licenciado Elvin, es el proveedor de piscinas macro que encontramos nosotros y que usted nos va a vender a nosotros esas piscinas porque es verano y vamos a lograr colocar todas las piscinas ahora. Y decidimos comprarle a usted al precio que puso chorrocientas mil piscinas, ¿sí? Y mi deuda como sociedad, la deuda que el licenciado Marvin y yo tenemos como sociedad con usted, va a ser por 200,000 quetzales, porque nosotros aseguramos que íbamos a vender todas las piscinas y vamos a tener un margen de ganancia y nos iba a ir muy bien por el verano. Resulta que llega el plazo en que nosotros como sociedad tenemos que pagarle a usted, pero nosotros solo hemos vendido 3 piscinas. No tenemos cómo pagarle. Hay un conflicto entre usted que nos vendió el producto y nosotros, la sociedad, que no podemos pagarle ese producto en las condiciones que quedamos. Usted decide cobrarme y todo lo demás, nos vamos a una situación legal por el cobro de esto. Y usted, lo único que me puede obligar a mi sociedad por ley es que yo le pague 30,000 quetzales. No me va a poder obligar a más, así yo tenga que cerrar mi sociedad. Porque por eso yo me amparé en una sociedad de responsabilidad limitada, que la ley me dice que me ampare aquí con el monto de las aportaciones y lo que haya dejado estipulado en la escritura social. Nada más. Ahora sí me expliqué. Veo ahí que sí me entendió. Quisiera seguir. Excelente, excelente, maestra. Gracias, muy amable. Quisiera seguir. Gracias por la explicación, maestra. ¿Qué manda, licenciado Gustavo? Muchas gracias por la explicación. Con todo gusto. Quisiera seguir, pero ustedes ya se tienen que ir a otra clase y yo también. Entonces, nos vemos el próximo fin de semana. Les mando un fuerte abrazo. Les deseo que descansen. El otro sábado tenemos clases normales, ¿verdad? No, o aunque me pongan ahí en la pantalla que están en la playa disfrutando de un sucoco, pero nos vemos por aquí. Habría que ver, no sé, yo le consulto a usted si tenemos clases, porque Por mí sí, tenemos clases normales. Según mi calendario, tenemos clases normales. muy bien, muchas gracias, maestra. Los veo el siguiente fin de semana. Un fuerte Feliz fin de abrazo. semana. Gracias, Gracias, igualmente. Ale. Gracias, feliz fin de semana.